Mira, ponte aquí. Cuando te diga acción. Sí. Acción. Pero bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Pues bien, aquí, dándole, aguantando ahorita el cansancio. Está duro, ¿eh? Los turnos nocturnos. Son divertidos, ¿qué crees? Son divertidos. Sí, lo imagino. Te pasa de todo, ves de todo, pero sí son cansados. Claro. ¿Le podrías contar a nuestra audiencia cómo te llamas? ¿Cuál es tu...? Bueno, pues me llamo Roberto. Soy practicante de la cultura leather, lo que se conoce como un leatherman. Tengo 30 años actualmente. Soy licenciado en enfermería, graduado por la UNAM. Y pues llevo dentro de este rollo aproximadamente 15 años estudiando. A ver. Pero practicándolo ya de una manera más formal, 9 años. ¿Qué implica ser un leatherman? Bueno, como tal, puedes verlo de distintas formas. En mi caso, yo lo llevo como un estilo de vida. Yo lo llevo como algo que me encanta hacer. No solo soy leatherman, soy también practicante de la cultura del BDSM. Para englobarlo de una manera más cotidiana o más fácil de entender, quien vio 50 sombras de Grey, algo así, pero en la vida real. Okay. Y lo que es realmente. Con consentimiento. Claro. Y no tanto la fantasía del millonario que te va a hacer lo que tú quieras y te lo va a pagar. Para quienes ya están más metidos en la onda, pues muy al estilo del Marqués de Sade. Soy practicante de la cultura leather, que implica, bueno, lo principal es el gusto por el cuero. Todo lo que implique la ropa, las botas, la estética de los motociclistas, o del hombre o la mujer vestido en cuero, es lo que me encanta y me fascina. Okay. Como tal, yo lo llevo a cabo como un estilo de vida. Algo que me gusta 24/7. No nada más el verlo, el fantasearlo, el morbosearlo, sino también el practicarlo. Lo llevo a cabo como un estilo de vida porque lo he estudiado, convivo con gente que le gusta. Soy dentro de este ambiente, soy lo que se conoce como un switch. Soy tanto amo como sumiso. Okay. Puedo hacer ambos roles dependiendo el momento y la persona con la que esté o lo que quiera practicar. Entonces realmente sí, digamos que sí lo llevo a cabo muy bien. Es algo que desde los 15 años quise aprender. Tuve mi primer contacto con un vecino, fue quien me empezó a enseñar. Lo que más me gustó en aquel momento fue verlo por primera vez bajar de su moto, vestido completamente en cuero, quitarse el casco. Fue lo que completamente me encantó. De ahí empecé a querer aprender. Pues él fue mi primer contacto, él fue la primera persona que me dijo, a ver, te voy a enseñar lo más básico, el tipo de ropa, la motocicleta en este caso, que realmente nunca la aprendí bien. Okay. Pero pues fue por lo que empecé. Ajá. Ya después, cuando pude, pues como todos creo, empezar a usar el internet, empezar a conocer foros, chats, empezar a conocer gente tanto de México como de otros países. Sí fue ahí mucho relajo, porque lo que nos pasa a todos es como meterte a Wikipedia. Claro. ¿Qué tanto es cierto y qué tanto es falso? Sí, porque debe haber muchísima como desinformación, ¿no? Exacto. Como mitos. Sí, y sobre todo en México. En México sigue siendo todavía... Hablar de sexualidad simplemente es un tabú. Si nos metemos a esto, que es la parasexualidad, es todavía peor. Realmente es todavía peor. ¿Sientes que hay como... o tú has experimentado algún tipo de discriminación en algún espacio? Sí, realmente sí. De hecho, la primera vez que yo me atreví a vestir en cuero completamente... Sí, o sea, desde que sales de casa vestido en cuero, la gente se te queda viendo. Y hay tanto esta mezcla como de el morbo y la fantasía de ver a alguien vestido en cuero. Claro. Y no falta la típica viejita religiosa que te veías así como de maldito pervertido. O sea, ¿qué te pasa? Entonces, sí. ¿Tú crees que la gente automáticamente lo relaciona con lo gay? O sea, con ser de la comunidad LGBT. Sí, no. No necesariamente. Sí, no. Me ha pasado mucho que hay gente que sí lo relaciona con la comunidad gay. Sobre todo por esta imagen que vendió Village People,
Sí. Esta imagen de YMCA. Sí, porque es la primera vez que yo lo vi. Ajá. Exacto. Uno de ellos, ¿no? Estaba como todo Exacto. de cuero. Uno era el policía vestido el policía. en cuero, el indio, el obrero. O sea, sí realmente El mucha gente lo policía, asocia. sí. Pero hay gente que no. Hay gente que realmente lo asocia más aquí en México con los strippers. Con estos hombres que Sí. salen vestidos no en cuero como tal, sino como similar al cuero, el vinil piel, Ajá, que vienen a encuerarse en shows de mujeres solo para ellas, todo eso. claro. Entonces como que hay una opinión dividida y realmente no es como que todo lo asocien concretamente con los homosexuales, no. Porque con esta como cosa visual que recuerdo haber visto por primera vez, era así The Village People, pero también pues los grupos de metal, sobre todo Judas Priest, ¿no? Exacto. Y que yo recuerdo que durante muchos años no sabía que él era gay, que el cantante era gay. Porque De pues, hecho, supongo que salió del closet después. De hecho, qué bueno que lo tocas. De Judas Priest, Rob Halford es una imagen principal en la cultura leather. O sea, como te decía, para que nos metemos bien a estudiar toda esta onda, es meterte a su historia. Claro. Muchas veces, un debate que existe aquí en México es si realmente el leather y el leatherman es una cultura. Yo, en lo mucho o poco que he investigado, sí es una cultura. Porque lo que define una cultura es tener toda una historia, tradiciones, creencias, o sea, todo lo que implica. Y realmente la cultura leather sí tiene todo un trasfondo histórico. Si nos vamos a lo más antiguo, podremos hablar desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, de donde se obtuvieron las guardias, los protocolos, el estilo de vestimenta. Si nos vamos más adelante en la historia, tendríamos a Tom de Finlandia, que es el máximo exponente artístico y el que crea la imagen del Leatherman. Pero también tenemos ahí a Rex, que es otro artista plástico, otro dibujante que también plasma muy bien el ideal de la imagen leather. Y finalmente tenemos a Rob Halford. Si nosotros nos vamos a la historia, por ejemplo, del rock, pues tenemos que antes era un rock muy hippie, muy al estilo de Rastafario, el cabello largo, los chalecos holgados. Y Rob Halford es el primero que viene a poner una imagen del leather rockero. Claro. El pantalón de cuero, el chaleco más ajustado, los guantes, las motocicletas, el cabello más corto, incluso el uso del kepi, que es este sombrero policíaco o este sombrero militar, ya hechos de cuero. Entonces realmente sí hubo mucha influencia tanto del rock histórico y también de las motocicletas. O sea, como te digo, es meternos a toda la historia. Claro. Alguien nos dijo, y esto no sé si... Pero sí tiene como un cierto parecido como con los uniformes nazis, ¿no? O sea, de la SS o de algún lugar. Porque usaban como estas gabardinas largas de cuero. Y como el gorrito se parece un buen. Históricamente hablando, a mucha gente, incluso a practicantes de la cultura leather, no les agrada ese comparativo. Claro. Ese comparativo negativo con esta parte histórica. Pero sí hay sí hay un trasfondo. Sí. De hecho, Tom de Finlandia participó durante ese periodo de las guerras mundiales. No participó precisamente en el bando de los nazis, pero sí estuvo en esa parte histórica y de hecho de ahí obtuvo cierta influencia para sus dibujos. Sí hay un dejo porque en sus inicios la cultura leather vino a ser un tanto estricta. Si bien retoma un poco de la vestimenta de los motociclistas y los motociclistas de la cultura leather, sí hubo un impacto o un residuo que dejó la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en lo que era la vieja guardia, que estamos hablando de los 85, 90 hacia atrás, o sea, los inicios, sí se habla de los protocolos y entre ellos hasta las posturas corporales, las señalizaciones corporales que daba el dominante al sumiso para que supiera comportarse. Sí. Entonces, sí viene mucho de ese trasfondo, tanto militar como de la SS, aunque no nos agrade o no lo queramos ver así, claro, pero sí hubo ese trasfondo. De hecho, una rama del BDSM o de las prácticas de la parasexualidad viene a ser los skinhead, claro, que son estos hombres que usan pantalones de mezclilla deslavados, muchas veces desteñidos con cloro, camisetas pegadas, ceñidas al cuerpo y que se rapan completamente y que tienen mucha influencia de la SS. Sí. Que en la actualidad ya los skinhead no adoptan tanto los protocolos de la SS, ya no son discriminatorios ni todo lo que era la SS,
pero ellos admiten que provienen de ahí. Entonces, realmente sí, la estética leather tiene ciertas raíces. Claro. Sí, porque no sé si viste una película que se llama Cruising. Sí. Del 80, que es como clásica de leather. Sí, claro que sí. De Pacino y Friedkin. Que fue... Creo que en su época no le gustó tanto a la comunidad gay. Claro. Porque era como discriminatoria, se sentía, Exacto. ¿no? Y aparte implicaba hablar de muchas cosas que en aquel momento... Vámonos a la época. Estamos hablando de la época en que inició el HIV. Claro. Estamos hablando de la época en que empezaban apenas a relucirse los derechos LGBT. Que había pasado lo de Stonewall. O sea... También vámonos a una parte de que, por ejemplo, en aquel momento, la película de Cruising, cuando se grababa, era como que avisarle en el momento a la gente, vamos a estar en tal locación y se graba en tanto tiempo. Claro. Porque van a llegar y nos van a querer sacar a patadas. Claro. Contaba el director que cuando se fueron a investigar, se fue con el productor y se vistieron de leather, ¿no? Y que decían como que decían, nadie nos peló nunca. O sea, éramos como el más bajo escalafón ahí. Sí. Estábamos viejos. Y pues todos estos hombres eran muy jóvenes. Guapos, ¿no? Pero sí hubo como investigación, ¿no? O sea, como que ahí mi duda era saber si estaban enojados porque sentían que era falsa la representación o porque era una representación verdadera en un contexto de algo negativo, que era... Porque la historia de la película es un policía que quiere ser detective, que es Pacino, y hay un asesino serial que está matando justo a gente de la comunidad. Y entonces se parece él físicamente a las víctimas y le ofrecen como, bueno, si te metes a ese mundo y lo agarras, te volvemos detective, ¿no? Y como que lo que creo que no les gustó tanto, aunque yo siento que funciona, es que él se empieza a meter en toda la cultura y está esta cosa de entender los ritos y como el orden de las cosas, ¿no? Porque luego se dan cuenta que es buga, ¿no? Así como que dicen... Sí, de hecho. Pues es que traes el arete en el lugar equivocado y... Porque ahí usaban un sistema de paliacates de colores. Claro, ¿no? y de hecho esto es algo que todavía hasta la fecha se conserva y que es real. O sea, sí, de hecho esta película sí implicó... Yo no diría que tanto una investigación, sino un estudio de todo lo que era la cultura leather y que realmente existe. Tenemos, por ejemplo, esto del código de pañuelos, que como tal, un origen certero no tenemos. Hay quien dice que inició en San Francisco, hay quien dice que inició en la época de los vaqueros, de los cowboys, de los bailes de cuadrilla. O sea, como tal, no sabemos. Incluso hay quienes dicen que no inició siendo pañuelos, eran las llaves. Entonces, o sea, como tal, no tenemos un origen, pero sí era algo que se usaba. Porque, volvemos a esta parte, ¿en qué época estamos hablando? Sí. Hablar de que en aquel momento ver a dos hombres homosexuales besándose, o sea... Sí, era un escándalo. Pecado, escándalo, y había que lincharlos casi. Claro, porque eso no pasaba en la calle. O sea, tenías que ir a este lugar, ¿no? Eran modos de que todo permaneciera discreto, lo que llamamos hoy underground, que todo permaneciera en las sombras, pero ¿de qué manera te podemos identificar que lo eres? Entonces era una parte de señalizaciones que se usaba y que realmente existió. Y que todavía, de hecho, a la época se sigue usando. Ya tal vez la guardia actual no lo usa tanto, pero sí se conserva, sí hay vestigios de ello. La simbología, digamos. Exacto. Incluso lo podemos ver en las banderas. La bandera BDSMera, la bandera Leather, la bandera Young Leather. O sea, tenemos muchas banderas en la comunidad. No son nada más las que conocemos socialmente hablando, sino también las que están rezagadas. Claro. Hablar de Leather, hablar de BDSM es, como te lo decía ahorita, es una parte de la parasexualidad. Yo, dentro de la investigación que hice, fue mucho meterme incluso estas partes de la sexología y entender, por ejemplo, que existieron Master y Johnson, que fueron los padres fundadores de la sexología moderna. Sí. Y cuando te metes a estudiarlo, o sea, te das cuenta que sus primeros estudios fueron en prostitutas. Porque era la gente con la que podían hablar, ¿no? Exacto. Y fue donde ellos se dieron cuenta que había personas, tanto casados, solteros, que lo hacían público o escondidas y que tenían fantasías fuera de lo normal. Entonces es donde ellos empiezan a fundamentar esto de la sexología. Pero con el tiempo surge esta parte de, bueno, ellos hablan de la sexología implicando únicamente el coito. Pero ¿qué pasa con todo lo que no necesita el coito? Claro. Entonces surge la parasexología, lo que está al lado de el término para... El fetichismo y demás. Exacto. Entonces es donde viene la parte del fetichismo, que no implica forzosamente un coito. Y es ahí donde tenemos infinidad de fetiches. No solo los más conocidos como son el fetiche de los pies, el fetiche de las axilas, el fetiche de los aromas. También incluso hay fetiches fuera de...
Claro. Hay incluso un fetiche que, por ejemplo, implica la excitación con globos. Sí, en Japón como que hay una gran variedad de materiales eróticos de todos tipos. Y alguna vez vi uno que había gente a la que le excitaba que tuvieras contacto con el ojo, con los picaportes sucios. Que era una cosa así como muy específica, ¿no? Como estos, como para gente que son como germafobos, o sea, como que tienen fobia a los gérmenes, y es como, no, así como que se acercaba poco a poco. Y yo veía el video y decía como, wow. O sea, el espectro como sexual es... Sí, y es muy curioso esta parte porque de hecho se piensa, no es algo certero, pero muchos sexólogos piensan que en Japón surge todo esto por los estándares tan estrictos que tienen. Es como el resultado directo de la represión sexual. Sí, de hecho. Por ejemplo, si nos vamos a la época del Marqués de Sade, él, ¿por qué escribe estos libros tan buenos? Por tanta represión que él tenía, que incluso lo llevó a estar en la cárcel, en psiquiátricos. Sí. Y era su manera de decir, no tengo problema, estoy aquí, pero eso no me limita a lo que mi mente puede fantasear. Voy a decirles todas las peores cosas que me pueden imaginar, ¿no? Y tenemos ahí los resultados, Justina y Julieta. Sí. De todos sus libros, el peor, Justina. Todo lo que ella padece, queriendo ser pura, queriendo ser casta, y todos los castigos que conlleva el querer llegar a esa pureza. Sí, y al contrario, su hermana Julieta, todo lo que logra. Que digo, es metafóricamente también como funciona el mundo, ¿no? Un poco. Claro. O sea, como hablando de la hipocresía de todo esto, ¿no? Creo que algo que pasó con Cruising es que al final agarran al asesino, él tiene su ascenso, regresa con su novia que no ha visto como en un año. Y la escena final es él viéndose al espejo. Y como que es esta cosa de que ya no es el mismo, ¿no? Exacto. Sugiriendo que quizás es gay, ¿no? Como en el fondo. Ajá. O sea, que está como negociando consigo mismo. O como dándose cuenta de que cruzó un umbral del cual quizás ya no quiere regresar, ¿no? Y creo que eso es muy interesante en dos sentidos. Uno es como... creo que antes era mucho más estricto esto como de o eres o no eres, ¿no? O sea, como una cuestión mucho más de ¿estás con nosotros o nuestra contra? Sí. En ambos equipos, pues, ¿no? O sea, como que creo que eso le molestó a la gente tanto como heterosexual como a la gente gay, ¿no? Como diciendo como, no, pues eso no es posible. Y creo que todo lo que sabemos ahora, pues justo es más bien al revés. O sea, sí puedes descubrir otras cosas. No quiere decir que sea... te convertiste, sino es más bien como nunca lo exploraste y ahora que lo exploraste, pues a lo mejor te gustó. Exacto. Y eso está bien, ¿no? O sea, como que siento que es menos punitivo ahora la exploración. No sé si eso, digo, hace mucho que no la veo, o sea, no sé si eso es el único problema, pero creo que eso es algo que les causó como... Sí, pues de hecho, yo en su momento cuando la vi iba a sonar divertido, cuando la vi por primera vez dije, es como ver la historia de Mulan. Pero no me refiero a la historia de Disney, sino, o sea, a la historia real donde ella termina en este punto de, bueno, ¿quién ganó la guerra? ¿La gané yo o la ganó mi alter ego? Sí. Y sería casi igual porque te deja así como de, bueno, al final, ¿quién es él? ¿Cuál fue el costo? Exacto. El costo, como bien lo dices, ¿cuál fue el costo? Descubrir una parte de mí que sabía que tenía o que no la conocía, pero que ahora quiero explotar o la quiero volver a guardar. Que además es conocer esto de mí que... Pues sí, que está tan prohibido, ¿no? O sea, que forma parte de este mundo tan underground, tan difícil y que soy policía. Exacto. O sea, que yo soy justo lo opuesto, ¿no? De hecho, por ejemplo, tenemos que de aquí, no sé si llegaste a ver la de American Horror Story, una que acaban de sacar hace muy poco. No, la última no. Ajá. Y de hecho es prácticamente la misma historia. O sea, te plantea lo mismo y de hecho vuelve a meterse en esta parte del LGBT, vuelve a meterse en esta parte de la cultura leather, porque te retrata los orígenes del HIV. Y el final que tiene, o sea, te quedas así, pues es que es prácticamente el final de Cruising, ambientado a la historia de American Horror Story. Ya, con tonos de... Exacto, horror. pero te quedas así de, es prácticamente lo mismo, o sea, y al final es un interrogante que mucha gente se queda. Bueno, ¿qué es lo que hay realmente de mí? Sí. Mucha gente cuando se mete a... Yo que he tenido contacto con muchas personas de la cultura leather, todos me cuentan lo mismo, es que todo comenzó porque me probé un par de botas. Y cuando me las probé, me encantaron. Pues entonces, así como de, ¿qué despertó en ti usar un par de botas? Es como un hilito, ¿no? O sea, de que, a ver, ¿y este hilito? Y lo jalas y de repente... Y a ver a dónde va. Claro.
Les despierta un sinfín de cosas que ha habido muy buenos leader, muy buenos practicantes de BDSM en México y en el mundo. Tenemos también la otra cara, las personas que son un riesgo completo, pero... Claro, porque está muy cerca de la violencia, ¿no? Exacto. Entonces es peligroso en el sentido de... Algo que se ha hablado mucho en los podcasts de este tema. Es un poco eso, ¿no? Como que tengas... no solo cuidado, porque digo, en general en las relaciones interpersonales hay que tener cuidado, pero más como darte más tiempo, ¿no? Porque también como es algo muy inmediato. Claro. Luego pues estás en un lugar con gente extraña y no sabes muy bien cómo llegaste ahí y no te lo cuestionas. Y de pronto dices como... Aquí el problema con estas prácticas es que, bueno, meterse a todo esto siempre implica saberte la regla básica, que debe ser sano, seguro y consensuado. Sano, que no implique ni un riesgo ni para las personas ni para mí. Sensato, que sea algo cuerdo, que sea algo lógico. Y consensuado, que sea algo que todos los que vamos a participar lo aceptemos. Al final de cuentas, estar en todo este mundo... Siempre lo vamos a ver. Existen los 3 roles básicos que son el dominante, quien va a realizar toda la acción. Y que, ojo muy importante, no forzosamente es el activo en una relación penetrativa. El sumiso, que es la persona que lo va a recibir, que va a dejar que le hagan. Y en mi caso el switch, que volvemos a lo mismo, es un rol que muchas veces no se acepta, pero que al final de cuentas existe. Ya, o sea, no se acepta en este sentido de que queremos que las cosas sean uno u otro. Ajá. El problema que tenemos es que mucha de la gente que todavía lo practica es de la vieja guardia. Son personas mayores. Entonces están moldeadas a esta parte de lo que fue y no de lo que puede ser. ¿Tú sientes que generacionalmente eso va a desaparecer? O sea, cuando estas personas vayan muriéndose, como en 10, 20 años. Dice una frase que lo que no evoluciona termina muriendo. Realmente sí. La sociedad nos implica siempre, de algún modo, nos implica una evolución. Claro. Siempre. Entonces, el tener esta apertura a que puedes realizar los 2 roles, independientemente de lo que hablemos, sea en BDSM, sea en rol sexual, sea lo que quieras, es una evolución. Claro. Todos tenemos el derecho a disfrutar de ambos modos. Sí. Sí, como... Digo, porque tú decides, ¿no? Exacto. Esa es como la base de todo. Volvemos a lo mismo, siempre y cuando sea manteniendo esta triple regla, que todo sea seguro, sensato y consensuado. Te voy a decir, como diría mi jefa, pero ¿qué pasa si todos somos unos insensatos? ¿No? Así como... He ahí el dilema. Siempre en alguien tiene que caber la prudencia. Claro, y lo sensato pues es personal también, ¿no? Exacto. O sea, es como si entre nosotros 4 creemos que esto es sensato, pues ya hay un acuerdo, pues. Exacto. ¿No? Un riesgo que se corre mucho, no solo en el ambiente líder, sino en toda relación, como decías, es el querer apresurar las cosas. Sí. Y actualmente vivimos en una sociedad y en un tiempo que todo es express. Hasta la comida es express. Entonces, ¿qué tanto nos damos un momento en pensar lo que vamos a hacer? Yo tengo la dicha y el infortunio de que muchas veces me llega gente que quieren ser mis sumisos así. Y siempre les digo lo mismo, bueno, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Claro. El primer paso es conocerte a ti mismo. Sí. ¿Qué sí y qué no? ¿Y qué te interesa? Y he tenido gente que me dice, es que apenas voy iniciando. No sé nada. Entonces, ¿cómo me estás pidiendo que llegue al punto de sesionarte? Claro. Que es parteaguas en el que se hace toda la escena, todas las prácticas, si ni siquiera estás seguro de qué quieres. Sí, que no está consciente de sus límites todavía. Exacto. ¿No? Que bueno, supongo que ahí, tú me dirás, pero puedes como establecer otro tipo de actitud, ¿no? O sea, más como de maestro, supongo. Como de, bueno, vamos a ir probando límites, vamos a ir viendo qué pasa. Como con un poco más despacito, más como gradual, ¿no? Pero no sé. Bueno, de hecho, en este ambiente, los leaders nos manejamos por una especie como de escalafón en la vieja guardia, en el que dependiendo que tanto sepas tus prácticas, que tanto te controles a ti y sepas controlar a los tuyos, vas ascendiendo. Ah, ya como... Yo actualmente tengo 2 cachorros a mi cargo, 2 personas que toman actitudes de perro como tal, cuando estamos en la escena, porque volvemos a lo mismo, existe infinidad de prácticas, infinidad de escenas. Cuando yo estoy con ellos toman esta actitud de realmente ser perros, hasta cierto límite, claro,
yo estoy a cargo de ellos y ellos están obedientes a lo que yo indico, a lo que yo mando. Conozco una gran variedad de prácticas dentro de todo el ambiente. Sé los riesgos, sé lo que conlleva. Doy algunas pláticas, doy cursos. Uno de los cursos que más me agrada dar son los primeros auxilios en estos ambientes, en estas escenas que se pueden armar. Y pues ello me ha dado la valía de que la gente me reconozca como un máster, que es como el nivel más alto en el escalafón. Entonces realmente yo sí puedo pues reconocerme como tal porque la gente, porque los míos me reconocen como un máster. Me reconocen como una persona que sabe lo que practica y que puede enseñar a otros. Y muchas veces cuando me piden esto de, ahí vamos a sesionar o hacer algo, mi primer paso es, sí, pero vamos a conocernos en una cafetería. En un lugar que sea neutro, que no implique riesgo ni para ti ni para mí. Y vamos a platicar de frente. ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? Porque yo también necesito valorar a la persona. ¿Qué tanto es lo que desea? Y ver si no se dejó influenciar por la famosa película de 50 sombras de Grey y pensar que yo lo voy a mantener de por vida. Entonces sí, realmente sí implica mucho trabajo. Claro. Y no es así como de, pues, porque ahorita nos conocimos, vámonos directo al hotel y ¿qué pasa? Sí. La desinformación muchas veces viene como de modas también. O sea, porque antes de que saliera 50 sombras de Grey, pues era como... Ni se hablaba del tema. Sí, como que había cositas así, pues en ciertas películas o en muchos mangas, ¿no? Y anime, claro, en lo japonés. Y también como es algo tan cerca de la fantasía, siento que eso es lo que pasa un poco con el Marqués, ¿no? O sea, si tú lees al Marqués, pues sabes que esas cosas son... Si las hicieras literalmente, pues estarías en la cárcel. ¿No? Claro. O sea, son crímenes tal cual. El 100%. Y de eso se trata, ¿no? O sea, es como... Es una afrenta a la sociedad y demás. Pero si no tienes la capacidad o no quieres ver la sutileza o los... como la metáfora. Y quieres imitarlo textualmente, pues se pone peligroso, ¿no? Sí, de hecho una fantasía que suelen pedir mucho es la famosa fantasía de violación. Así como de ver, ¿en qué cabezas te ocurre que se va a parar el carro a mitad de la calle, te van a subir, pero no va a pasar nada? Claro. Ten por seguro que va a haber quien anote la placa y van a llamar a la policía. O sea, sí, seamos cuerdos, seamos lógicos. Sí. Hay cosas que están padres vivirlas, hay cosas que están padres imaginarlas. Hay quien tiene los recursos para contratar el taxi o el coche, qué bueno. Hay quienes pues a duras penas tenemos para vivir día a día. Claro. Seamos honestos. Sí, también es una cuestión de privilegio, ¿no? Claro. O sea, como entre más dinero tienes y más tiempo libre, claro, pues más tienes como para hacer la infraestructura de tus fantasías, ¿no? Exacto. Tener el lugar, tener los objetos, las condiciones, todo. ¿Tú te acuerdas de... Supongo que sí viste Irreversible, ¿no? En su momento. Sí. De toda esta secuencia en el ¿cómo se llamaba? El bar. Bueno, pero es un bar gay, ¿no? Que tiene como niveles. Y hasta abajo está como lo más, lo más fuerte o lo más fuerte, lo más permitido. Y también creo que eso tampoco les gustó tanto en la escena. Porque era como muy... Sí, como que lo mostraban de una manera morbosa, creo, ¿no? Creo que ese es el punto. Es como... Digo, para el efecto de la película y para el impacto que tiene, creo que funciona. Pero al mismo tiempo es como... Yo creo que a todo el mundo le preocupa decir como... entonces todo el universo gay, leather o lo que sea es así, ¿no? Y es como, pues no. Sí, muchas veces se sobrepiensa lo que se puede vivir. Digo, no es que no pase. Hay en México algunos dominantes que sí cuentan con el espacio y hasta ponen jaulas, ponen otros, ponen cepos, ponen todo su acondicionamiento. Tienen la posibilidad, tienen el espacio. No todos contamos con ello. Claro. Incluso aquí en la ciudad hay 2 o 3 hoteles que cuentan con las condiciones. Pero simplemente estar 4 horas te salen más de 900 pesos. Entonces, ¿qué tanto hay la facilidad de usar el lugar? Claro. Y de que, pues, cuántas veces a la semana, ¿no? Exacto. Y así. Claro. Muy interesante. ¿Y tienes alguna como anécdota algo que nos quieras contar así que te haya pasado que digas, bueno? Pues anécdotas como tal tengo muchas. Digo, sí, pues bien normal, 15 años de estudiar, 9 años de practicar. Sí me han dejado mucho conocimiento, sí me han dejado mucho crecimiento. Lo principal que casi siempre me gusta compartir, pues es hacer entender a la gente que sí hay riesgos, que sí hay peligros.
Una de las prácticas que más les gusta a quienes están interesados en todo esto, por ejemplo, es la práctica del bondage. Implica amarrar a una persona. Hay que diferenciar siempre entre bondage y shibari. Porque el bondage es únicamente restringir los movimientos con cualquier material. Un cable, cintas, diurex, lo que tengas a la mano que te sirva para inmovilizar. Y el shibari es forzosamente usar cuerdas para hacerlo tanto de manera estética como de una manera erótica. Entonces, muchas veces pasa que hay practicantes que cuando van iniciando amarran con demasiada fuerza. No está mal el practicar, está mal no fijarte en tus errores, está mal en no estar al pendiente de la persona a la que estás amarrando, porque si tú no te das cuenta, los dedos se pueden llegar a poner morados, y eso nos habla de que está demasiado apretado algo. O al momento de estar pasando la cuerda lo puedes hacer con demasiada fuerza y causar una famosa quemadura india, porque bien o mal vas a crear fricción. He tenido también la oportunidad de collarizar a mis cachorros. La ceremonia de collarización es el momento en que tú como dominante tomas a esa persona como tuya plenamente. Estás haciendo que toda la comunidad sepa que él ya es de tu propiedad. Mucho en el sentido sí de la esclavitud, porque realmente sí tiene sus orígenes en ello, pero en un modo de consenso. Porque al final es esta persona que viene a entregarse a ti. De hecho, la última collarización que tuve fue el 19 de agosto del año pasado. Y literal es un cachorro que ha querido ir aprendiendo conmigo, ha querido ir creciendo. Él ya tiene muy claro lo que quiere, pero día a día sigue descubriéndose, día a día sigue aprendiendo. El primer cachorro que tuve fue hace 7 años que yo lo collaricé. Y muy curioso porque él empezó siendo mi dominante. Pero con el tiempo, ahora él quiso intercambiar. Bueno, los dos quisimos intercambiar el papel y ahora yo soy su dominante y él es el cachorro. Órale. Entonces, con ambos ha sido una experiencia muy padre porque te permite verlos crecer, pero también a ti te ayuda a crecer. Y muchas veces lo que como dominante tienes que entender es que tú también te equivocas y tienes que aceptar que te equivocas. Por más difícil que sea, hay que aceptar. Porque muchas veces viene esta imagen de que como eres el dominante, tu palabra es ley y lo que tú hagas y dices es correcto. Claro. Y nos podemos equivocar. O sea, es un peligro pensar Exacto. así. Exacto. Bueno, pero ¿alguna anécdota concreta? No, digo, obviamente no tienes que decir nombres, ¿no? Pero como... No, y de hecho, normalmente aquí nos manejamos casi siempre por seudónimos. Claro. ¿Cuáles son nombres alternos? El mío es Amostia. Siempre les es un poquito difícil como que pronunciarlo. Tiene para mí un significado muy especial. ¿Qué significa? Significa que entré el final. En el momento en que yo me puse ese nombre, estaba viviendo muchas situaciones que ya me tenían sumamente caótico, por así decirlo, mentalmente. Me estaba perdiendo a mí mismo y estaba olvidándome de todo esto que me gustaba. Y fue así como de... Lo que estoy viviendo ahorita no me va a definir para siempre. Si es un mal periodo, si es algo que me está costando superar. Fue una enfermedad un poco difícil. Pero fue así como de... Si la voy a vivir, la tengo que vivir lo mejor posible. Y solo yo voy a decir hasta qué punto me va a estar limitando. Entonces yo decidí en qué momento ponerle final a esa tortura psicológica que me estaba causando para mí mismo. Claro. Y fue que yo decidí tomar este nombre del personaje de una canción. ¿Qué es lo que quiero ser? La persona que trae el final a lo que tú quieras vivir. Por ejemplo, bueno, como les comentaba, yo escribí un libro y pues en él yo retrato, aprovecho, sí. Pues es el libro de Cultura en Cuero, un libro que yo escribí el año pasado. Es el recopilatorio realmente de toda la investigación que yo estuve haciendo sobre la cultura leather, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Y yo en ella plasmo un ritual de iniciación. Porque volvemos a esta parte. Cuando yo me puse a investigar, viene esta parte de qué son los ritos de iniciación en la cultura leather. Y no solo lo abarqué a la cultura leather, me metí a muchas religiones para investigar sus rituales. Y todos hablan exactamente de lo mismo. Un momento que rompe tu psique. Que te marca el antes y el ahora.
Entonces, el ritual de iniciación de la cultura Leather viene a ser este momento en que tú eres reconocido por tu grupo o por tu comunidad como uno más. En México no existe un ritual como tal. Existen en otros países y de hecho mucho de lo que investigué viene de otros países, principalmente de España y de Estados Unidos, que es donde más ha tenido un boom todo esto de la cultura. Sí. Pero el ritual que yo diseño para México, de lo que habla es esto, del momento en que rompes la psique de una persona y le haces entender que, bueno, has tenido toda tu vida común, pero a partir de ahora eres un Leather, eres una persona que se integra a la comunidad Leather. Y con ella todo lo que implica incluso un código de caballeros, el cómo nos vamos a tratar entre nosotros. Y aclaro también, este libro no solo está hecho para varones, también existen las dominas Leather, también existen mujeres que se han dedicado y que han disfrutado de vestirse de cuero y que tuvieron un impacto muy importante en la historia. Cuando viene todo este boom caótico del HIV, de su surgimiento, a mí lo que me impactó de este estudio fue que viene esta parte de quiénes fueron las que se quedaban con los hombres infectados de VIH. Y ahí relucen estas mujeres. Ahí salen a relucir todas estas mujeres que vienen en una especie de enfermeras a ser cuidadoras de los pacientes, a ser quienes los acompañaban en este tránsito difícil. Entonces realmente sí existieron mujeres importantes en la cultura Leather y a nivel mundial y en todas las culturas. Tristemente, como ha sido, se les ha demeritado mucho. Y de hecho a la fecha, incluso las drags o las mujeres transgénero, las mujeres transexuales, tienen mucha importancia en la cultura Leather, al grado de que en concursos internacionales de la cultura Leather ya se les está dando reconocimiento y espacio en la participación. Entonces, hablar de cultura Leather, hablar del estilo de vida del cuero, hablar de las prácticas BDSMeras, fetichistas, siempre lo he dicho, es realmente volverte parte de un estilo de vida. ¿Es muy padre practicarlos 1 o 2 veces? Sí. Pero si lo practicas, créeme que realmente vas a quedarte con ganas de seguirlo haciendo, de seguir practicando. Eso me lleva... ¿Tú crees que... o más bien, cómo ha impactado el estilo de vida en tu vida como cotidiana, ¿no? Porque decías como, hubo un momento muy difícil y por eso me puse este nombre. Y siento como que pues, no puedes... O sea, está relacionado con todo, ¿no? Digo, cada aspecto de tu vida se relaciona con otros aspectos de tu vida. Y siento que el momento en el que la sexualidad es aceptada y como manejada de una manera consciente, también cambian otros aspectos de tu vida, ¿no? O sea, como incluso psicológicamente puede que seas más pleno. ¿Cuál es la relación que ha tenido como desde que entraste a este mundo y cómo ha evolucionado tu conocimiento? También eso cómo ha impactado tu vida, digamos, vainilla, o tu vida como cotidiana, ¿no? El trabajo, las relaciones con la familia, etc. Decía Sigmund Freud, todos somos seres sexuales. Todos necesitamos del sexo, de nacimiento a muerte. Tanto así que pues lo vemos en las etapas del crecimiento. Claro. Si alguna está interrumpida, pues se va a reflejar en la sexualidad. En el momento en que yo por primera vez vi a este vecino que te cuento vestido de cuero, la verdad me provocó una excitación tremenda. O sea, sexualmente hablando fue lo que sentí. Claro. De ahí el que yo siempre he sido alguien que me interesa conocer de todo. Entonces quería conocer qué significaba verlo vestido de cuero. El acercarme, el empezar a contactarme con él, preguntarle, interesarme. Si bien empezó como solo en lo biker, me iba dejando más interés. De hecho, la primera vez que él me prestó su pantalón, el simplemente oler la piel, me encantó. Dicen que quienes disfrutamos de la cultura en el cuero, lo que más nos excita siempre es el olor y el sonido del cuero. Más allá de la textura o el color. Simplemente el aroma y la textura o el sonido que hace el crujido del cuero es lo que siempre nos provoca. Conforme fui avanzando, decidí que era algo que quería meterlo en mi vida, porque como te decía, puedes mantenerlo solo como un fetiche de cuarto o irlo ampliando. Y yo me di cuenta que hay cosas que realmente me gustan de la cultura del cuero. Entonces fui implicándolas a mi vida. Ha sido difícil, de entrada por el simple hecho del costo.
Un pantalón de cuero no es barato. Claro. Pero si te gusta, haces el sacrificio por comprarlo. Entonces ya desde lo económico siempre ha sido como que... Difícil. Sí, porque te implica quitarte algunos gustos porque sabes que quieres comprarte un arnés, un chaleco, un pantalón, unas botas. Claro. Entonces, desde ahí. En el trabajo no he tenido tanta dificultad. Bien o mal como soy enfermero, pues es mantener el reglamento interno. Ropa de cuero no puedo usar, debo estar completamente de blanco. Pero, por ejemplo, es algo que me ha servido. Ya me cansó usar blanco. O sea, realmente el blanco solo es para mi trabajo y para de contar. Claro. Saliendo del trabajo procuro usar, cuando puedo, ropa de cuero. ¿Por qué? Porque también creo que como muchos de nosotros soy de una familia completamente católica. Entonces ya desde ahí pues es un poco difícil realmente el llevar un estilo de vida sexualizado. O sea, ser líder es un poco complejo en mi casa. Pero cuando salgo procuro estar lo más cómodo que yo quiera. No ha sido tanto el mantener ocultas las cosas. Mi familia lo sabe. Es más bien una cuestión de respeto mutuo. Yo respeto el lugar, ellos respetan mi estilo de vida. O sea, no vas a las reuniones familiares con... A veces, pero procuro usarlo de manera discreta. Ya. Usar un chaleco de cuero, usar unos botines de cuero, cosas Claro. más discretas, que no sean tan visibles. Más para ti que sepas Exacto. que lo traes. Que sepa lo que significa exactamente. Ya cuando estoy fuera de casa o fuera de mi familia, Claro. rienda suelta completa. ¿Y cómo es para la comunidad o sea, moverse en la ciudad, ¿no? O sea, porque ya me hablabas de que cuando te vestiste completamente de cuero fue así como... ¿difícil? ¿Qué tan difícil? O sea, porque esta es la ciudad más abierta en ese tema, en teoría, ¿no? Y aún así pues, hay violencia como hacia muchos grupos vulnerables. O sea, ¿tú sientes que hay zonas más seguras o que hay como... dependiendo con qué te asocien, entonces es más o menos peligroso? Pues yo diría que realmente el moverse en la ciudad no es difícil. Volvemos a lo mismo. Lo que vas a padecer siempre son las miradas. Miradas que provocas, miradas de disgusto. Siempre lo va a haber. No hay como tal Una violencia una directa. parte directa de violencia, no. Ni mucho menos de agresión. Al menos a mí no me ha tocado ni he escuchado. A lo más que pueden agredirte es, como te decía, cuando usas el sombrero militar, el que pide cuero, quienes pueden llegar a no detenerte, pero sin molestarse y hacértelo visible, decírtelo como tal, son los policías. Porque volvemos a lo mismo, es un sombrero que tiene un reconocimiento militar, un reconocimiento policíaco. Claro. Entonces, ver lo que lo usas se considera una falta moral. Te lo llegan a hacer saber y lo mejor que puede hacer es no entrar en disputas. Sabemos que vas a llevarlas de perder. Claro. Entonces, lo mejor que puede hacer es quitártelo y guardarlo, o simplemente, si ya lo sabes, no usarlo. Pero también puede considerarse una causa de discriminación, porque realmente no estás violentando a nadie. Sea como que la situación más delicada que yo he tenido. Okay. Fuera de ella, no, realmente no. Ya. ¿Y tú crees que, o sea, ahora a comparación de hace 15 años hay mucha más gente involucrada y hay mucha más apertura de hablar de esto? ¿O ha sido lento y como que no tanto? Creo que sí ha habido un crecimiento, sobre todo de las nuevas comunidades. Los primeros grupos nacionales en los que yo estuve son de gente que ya es mayor de 40, 45 años. Eso lo hizo para mí muy difícil. Vámonos a, no hace 15 años, hace 10, porque hace 15 pues tenía 15 años. No me interesaba acercarme a los grupos. Pero hace 10 que tenía 20 años, sí fue un tanto incómodo para mí, porque estamos hablando un joven de 20 años juntándose con gente de más de 40, 45 años. Claro. De entrada, la situación de el trato que me daban siempre fue un poco complicada. Había gente que me daba la apertura y había gente que no me cedía la apertura, sino era bajo la condición de que yo los obedeciera. Ya. Cosa que a mí no me interesaba en ese momento. Yo solo quería aprender, solo quería conocer. Entonces sí
ese ha sido un punto que yo siempre he tenido en disputa. Incluso en un momento yo participé en un debate en el que se sentó uno de los más grandes exponentes de la cultura, de los iniciadores aquí en México, y él incluso me lo dice: cuando yo voy a un antro, es una persona creo que de más de 60 años, y me decía, cuando yo voy a un antro, yo ya no me ubico con su música. Se lo dije, es que exactamente es eso, ya no es tu música, ya es la música de mi generación, pero en 10 años yo voy a estar como tú, ya no me voy a encontrar en su música. Pasa lo mismo, volvemos, todo esto tiene que ser un avance evolutivo, tenemos que evolucionar. La cultura, hay puntos en los que se está quedando rezagado, y esos puntos la han demeritado. No digo que todos los grupos, pero hay muchas personas, individuos que lo han querido hacer así, que han querido englobarlo a solo es esta generación y tienes que obedecer a esta generación. El grupo al que yo actualmente pertenezco es un grupo que está formado mayormente por jóvenes. Y sí lo admito, la mayoría somos desmadre, porque estamos en ese momento de que es nuestra época del desmadre. Si bien todos vestimos en cuero, todos tenemos similitudes en este aspecto líder, lo que más nos identifica es que nos juntamos para armar relajo. No dejamos de lado las prácticas. De hecho, con ellos el 20 de julio voy a dar un taller sobre las bases del BDSM, y el 17 de agosto sobre la importancia de los primeros auxilios. Son talleres que voy a dar con ellos. O sea, no dejamos de lado esa parte, pero las reuniones también procuramos que sea un momento de relajación, de diversión, de disfrute para los integrantes. Claro. Y es muy notorio que somos un grupo de jóvenes por cómo nos llevamos, por cómo nos tratamos. E incluso cuando hemos ido a reuniones donde se juntan gran cantidad de los grupos, es notorio ver la bolita de jóvenes contra el mundo entero de mayores de 40 a 45 años. El mundo entero. Eso es mucha la diferencia Sí. de números. Sí, es mucho. De hecho, yo te podría decir que fácil, si hablamos de que haya 10 grupos, 2 o 3 son de jóvenes. ¿Y tú por qué crees que... O sea, ¿a qué te refieres con mantener las prácticas iguales? O sea, ¿cuál es la diferencia? Como bueno. así puntualmente. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado, las generaciones han cambiado. Por ejemplo, lo escribo en el libro. En la vieja guardia, que estamos hablando de los 90s hacia atrás, era una guardia muy estricta. Era una guardia escalafonaria, en la que si tú querías llegar a ser dominante, tenías que empezar siendo sumiso. Entonces, tenías que ir creciendo, tenías que ir aprendiendo. Tenían un punto bueno, pero también el punto negativo de que todo era muy cerrado por la época en la que estamos hablando. Volvemos a lo mismo. No era como que ibas a cualquier esquina de zona rosa y vas a encontrar el bar abierto y te metes y están todos los homosexuales ahí reunidos, vestidos en cuero, sesionando. No, eran reuniones muy cerradas. Y para que tú entraras, tenías que ser invitado por alguien. Entonces, ya desde ahí, era una secrecía muy importante. Yo incluso la compararía a veces hasta con una logia. Un poco por la discriminación, ¿no? Me imagino. Exactamente. O más bien, solo por eso. No, mayormente era la discriminación, pero también era esta excitación que provocaba saber que todo era underground, que todo era oculto. Sí. La nueva guardia, que viene a ser de los 90s aproximadamente hasta el 2015, pues viene a ser una guardia ya más relajada. Pero en ese relajamiento se ha vuelto un libertinaje completo. Volvemos a lo que te decía, o sea, ya ahorita todo es express. Llega, sesiono, me voy y ni te pregunté el nombre. Y quizás ya nunca te vuelvo a ver, o si te vuelvo a ver, ni me acuerdo. Entonces, se han ido perdiendo ciertas cosas, ciertas tradiciones, ciertos, por ejemplo, como te lo decía, ciertos rituales o la importancia de algunas cosas. Si nos vamos a la vieja guardia, que tú portaras la ropa implicaba saber a veces hasta tu nivel. Que tú vieras a alguien usando guantes significaba que era dominante. Que usara su kepi, que era máster. La nueva guardia ya lo maneja como ellos quieren. Y no está mal. Pero se están olvidando de reconocer su historia. O sea, ya hay quien usa los guantes por usarlos. Porque le gustaron, porque están padres. Pero si tú le preguntas, oye, ¿por qué los usas? Porque quiero. No está mal. Pero se les olvida conocer la historia. Dice una frase, quien no sabe su historia está condenado a repetirla. Claro. Entonces, la guardia vanguardista,
que viene a ser del 2015 a la fecha, ya viene a combinar estas dos guardias. Viene a querer conocer su historia y hacer cosas que a ellos les interesen, como ellos las quieran hacer, lo que se conoce un eclecticismo. Tomar lo que quieres y lo que te sirva. Decíamos, por ejemplo, del uso de los pañuelos. En sus orígenes los pañuelos implicaban qué prácticas te gusta hacer. Y era una manera no verbal de decirlo. Por ejemplo, si tú usabas, no sé, amarillo, implicaba que te gusta la lluvia morada. Digo, la lluvia dorada, perdón. Implicaba, por ejemplo, si lo usas del lado izquierdo, que tú lo das. Del lado derecho, que tú lo recibes. Y solo eran los pañuelos. La ropa era completamente negra. No por otra cosa, sino porque estamos hablando de una época en la que el teñido de la ropa no permitía o no se conocía cómo darle color a la ropa. Entonces, por eso todo era negro y broches plateados. Era la única manera. Con el avance del tiempo, con el avance de las técnicas de teñido de la piel, ya ahora se pueden usar ropa de distintos colores. Ya está ahí fosforescentes, plateadas, millones de colores. ¿Y la vinipiel es discriminada o...? No es discriminada. Al final de cuentas, de hecho, estaba hace poco leyendo, ya incluso existe la piel de nopal. Y hay pieles que son sintéticas orgánicas. Tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Volvemos a lo mismo, el costo. Claro. Hay jóvenes que están interesados en usar ropa de cuero, que son estudiantes de prepa, de universidad, sin trabajo. Muy difícilmente a sus papás les van a comprar un pantalón de 2,000, 3,000 pesos. Claro. Nuevo, uno usado, hablamos de 1,500. Muy difícilmente. Entonces, el usar ropa de vinipiel es bueno, porque le está permitiendo el empezar a armarse un outfit, el empezar a conocer qué les gusta y cómo se ven. ¿Tú crees que hay leathers veganos? O sea, ¿hay como alguna combinación ahí de éticas? Sí, yo creo que no conozco a ninguno, honestamente, porque si la ropa de cuero es cara, hablar de la ropa de nopal es todavía más cara. Claro, sí. Son procedimientos todavía más complejos. Quizás en algún futuro nos veamos obligados a usarlo. Quizás. En general, sí. Pero, pues sí, volvemos a lo mismo. Todo es una evolución, todo es una progresión. Es como, por ejemplo, yo siempre, al menos yo así me manejo, yo no me cierro a decir que no a algo. Claro. Mínimo probarlo una vez para tener el conocimiento de qué se siente. Entonces, para quizás en algún momento sí usaría un pantalón hecho de nopal. A ver qué pasa. Sí, para ver, incluso para ver qué tan duradero es, cómo se siente. Cómo huele. Exacto. Sí, porque el cuero sí huele muy característico, ¿no? Es así como... Sí, tiene un olor muy característico. Por ahí tengo una chamarra que me regaló mi papá hace 1000 años. Y sí, es así, cada que te la pones es como... También eso es algo muy bueno. El cuero es muy duradero. Sí. Te puede durar 10, 15 años sabiéndolo mantener. Sí, la vinipiel se desgasta muy fácil. Pero volvemos a lo mismo. Es muy útil para la gente que apenas va empezando y que quiere conocer. E incluso yo tuve el caso de un conocido, familiar mío, que sabía de mi estilo y me decía, es que quiero probarlo. Le dije, cómprate un pantalón de vinipiel. Claro. Cuando lo probó me dijo, ¿sabes qué? No me gustó. Son como las rueditas de la bici, ¿no? Exacto. A ver hasta dónde. Exacto. Muy bien. Oye, ¿y cuándo vas a dar el curso? ¿Puedes decirle a la banda dónde te pueden encontrar? Bueno, el curso lo estoy dando con la agrupación que se llama Akeleder. Es la agrupación en la que estoy actualmente. He participado en muchas agrupaciones, pero es en la que, honestamente, hasta el momento he encontrado un lugar. Con ellos voy a dar un curso el 20 de julio. Son 2 coloquios. En ambos voy a participar. El primero tiene que ver todo sobre las bases del BDSM, que es el 20 de julio. Y el 17 de agosto voy a dar el curso sobre primeros auxilios dentro de las sesiones. Es muy importante que muchos que los practicamos sepamos cómo actuar. Nadie estamos exentos a causar un daño o a que nos pase algo. Claro. De hecho, hay una película, no recuerdo honestamente ahorita el nombre, pero que la escena o la trama se lleva a cabo en que es una mujer que está con su pareja y la pareja la esposa a la cama. Y el marido cae en paro cardíaco. Sí, el juego de Gerald. Exacto, sí. Exacto. Y el marido cae en paro cardíaco y ella se queda amarrada. Sí. Entonces,
¿Qué se tiene que hacer en esos casos? Nadie estamos exentos de verdad a que nos pase. Claro, claro. Hay prácticas que incluyen ciertos objetos de látex, cera, incluso las mismas cuerdas. Hay gente que jamás ha sido alérgica al algodón y a una cuerda de algodón fueron alérgicos. ¿Cómo actuar ante esos casos? Claro. ¿Y dónde lo das? ¿En qué lugares? Honestamente, ahorita no recuerdo. Son 2 sedes que se nos van a dar. Si gustas, okay. te mando los flyers. Sí, podemos poner tus redes sociales y claro tus que links sí. para que la gente pueda buscar. Sí, claro que sí, sin ningún problema. Y de hecho sería mejor. Claro. Porque son 2 sedes. Como tal, no tenemos un lugar fijo. Aqueleder y varias agrupaciones nos movemos a través de distintos lugares. Pero Aqueleder me está aperturando en este momento el espacio para dar esos foros, para dar esos coloquios. De manera privada yo también doy cursos ajenos a Aqueleder. Conforme vaya viendo la facilidad de tiempo por lo de mi trabajo. Claro. O por la facilidad de espacio. Pero, como bien decías, yo nunca me he cerrado a enseñar, porque es una parte muy importante. Lo que sepamos nosotros ahorita, en 10 años lo van a seguir practicando. Y depende de nosotros qué tan bien o qué tan mal lo practiquen. Incluso el enseñar una práctica de cualquier tipo, sea BDSM, sea de la cultura Leder, de lo que quieras, es la responsabilidad de uno. Porque si yo enseño mal, claro, lo van a practicar mal. Y el riesgo continúa y continúa y continúa. Sí. De hecho, eso fue una parte por la que yo saqué el libro. Cuando yo tuve esta enfermedad, sí caí en un momento de depresión muy fuerte. Yo ya traía la idea desde hace 3 años de escribir el libro. Y empecé hace 3 años a escribirlo. Tengo esta enfermedad que se me detecta y fue así como, ya no lo quiero hacer. Realmente sí fue una parte de ya no quiero hacer muchas cosas. En el momento que de verdad dije, bueno, ¿qué me pasa si yo el día de mañana me muero? Es un proyecto que creo es interesante, es bueno. Honestamente, yo no conozco que haya un libro de cultura Leder en México. En otros países he encontrado infinidad de libros que me ha costado adquirirlos como no te imaginas. Sí, porque son caros, ¿no? Y más allá de escasos. caros, exacto, escasos y el trabajo que te cuesta que te los traigan. Sí, porque me acuerdo que los de Tom of Finland, los videos de morrito estaban en la Gandhi, pero estaban carísimos. Sí, de hecho siguen estando carísimos. Sí, hay uno que creo que es chiquito, de los primeros, 400, 500 pesos. Claro. O sea, son difíciles de encontrar. De hecho, libros de BDSM solo conozco 2 y están en la Biblioteca Vasconcelos. Más allá de esos 2, no conozco ninguno. Y fue así como de, bueno, si algo me pasara, ¿qué legado voy a dejar? Claro. Yo quiero que la gente conozca de mi cultura. Entonces, de ahí fue que yo escribí este libro. Fue así como de, ¿qué va a pasar con el conocimiento que yo tengo? Hay gente que después va a querer aprender. Y si se encuentran con las barreras que yo tuve... Olvídalo. Cuando yo quise, por ejemplo, investigar la cultura en México, me topé con personas que literalmente me lo decían. ¿Y tú quién eres para querer conocerla? Ah, ok. O sea, sea, como de, cero acceso. Soy practicante de Leder. Me conoces de hace tantos años. Sabes que estoy en grupos. Y no me quieres aperturar el conocer la historia de mi país, de mi cultura. Sí. O sea, realmente me topé con muchas barreras. Incluso a la fecha los he tenido. Porque ha habido gente que me desprestigia diciéndome, bueno, ¿y tú quién eres para haber escrito el libro? Pero si fue así, ¿por qué no? ¿Por qué no escribirlo? Claro. Y es un libro que está ideado para cualquier persona, tanto practicantes de hace años como chavitos o chavitas interesados en querer conocerlo, querer saber las bases. Como te decía, está hecho principalmente para la guardia vanguardista, gente que quiera conocer y que quiera saber de todo. Pero puedes encontrar información de la vieja guardia, de la nueva guardia. No se centra tanto en prácticas, porque realmente está centrado solo en la historia y la cultura. Y eso ha sido un tope que quizás fue en su momento difícil. Porque mucha gente sí pensaba que era un libro que te iba a decir cómo amarrar a una persona y colgarla del techo como si fuera la ropa sucia. Claro. Y decía, no, va está por ahí, padre hacerlo. He hecho suspensiones. Está muy padre hacerlo. Pero de nada te sirve si no conoces las bases. Claro, es más como un libro de historia y del origen. Sí, exactamente. Por eso se llama cultura en cuero, porque implica todo lo que es la cultura. De hecho, no solo tiene fuentes de BDSM y de Leder, sino que también tiene fuentes de religión,
de antropología, de historia mundial, de historia nacional. O sea, tiene fuentes de distintas ramas que me implicó realmente mucho trabajo. Yo diría que el trabajo que hice en 2 años para terminarlo me absorbió, pero me ayudó a conocer mucho. Me ayudó a entender que sí realmente es una cultura. Sí realmente tiene muchas prácticas. El ser leader o el ser BDSMero, quien lo quiere vivir realmente, va a ser una destrucción completa de tu mente. Porque realmente sí te va a enfrentar esta parte de, como lo decías de cruising, de quién soy contra quién quiero ser. Claro. Y si realmente esta parte que me está gustando, quiero vivirla pleno o quiero volverla a encerrar. Entonces, sí me ha ayudado mucho. Sí, la gente que pudo adquirir en su momento el libro, sí me lo ha dicho y se los agradezco, que es un buen libro, un buen material, y que incluso hay detalles del libro que no lo esperaban conocer. Que incluso se quedan así como, es que esto jamás creí que existiera. Órale. Esta parte, por ejemplo, de la SS, es así como de, y de verdad sí venimos de ahí. O sea, aunque me cueste aceptarlo, es que sí venimos de ahí. Claro. Y ahora tienen una base física donde pueden leer que tenemos ciertas cosas, no todas, pero de ahí vienen algunos detalles. Claro. ¿Alguna vez viste esta película que se llama Portero de Noche? No, esa sí no me suena. Véanla. Te la recomiendo. Ok. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Bueno, por el momento el primer tiraje ya se terminó. Estoy a punto de sacar el segundo. De hecho, el segundo ya va a ser una edición. Y pues un dato que todavía no está plenamente confirmado, pero parece ser que el libro se va a Estados Unidos, al Museo de la Cultura Leather. Estamos viendo todavía ese tránsito, pero parece ser que se va a poder ir al Museo de la Cultura Leather, que es un museo donde se han resguardado muchas cosas históricas. Digo, como todo museo, ¿verdad? Claro. Pero específicamente de la cultura leather. Entonces, estamos en esas vistas de que se vaya. Yo creo que sería ya más fácil que quien lo quiera adquirir, sí me contacte. Claro. Porque, de hecho, cuando fue el primer tiraje, fue muy difícil. No conseguí ninguna editorial que quisiera apoyarme. Fue completamente pagado de mi bolsillo. Se presentó en una tienda donde venden todo lo de cultura leather, BDSMera. O sea, donde he conseguido todas las cosas. De hecho, todo lo que uso de cuero me lo han manufacturado ahí. Okay. Y literalmente fue el día que casi se vendieron. Ya quedan... De hecho, ya estos 2 son los únicos libros que quedan. Órale. Entonces sí sería más fácil que me contacten para el segundo tiraje. Va. Y de hecho, este es el primero de 3 libros. Ok. El siguiente es Cultura en Puppy. Estoy trabajando en ello para todos aquellos que estén interesados en la práctica del puppy play, de comportarse como perritos, que créeme, es algo que creció exponencialmente en los últimos 5 años. Órale. ¿En México? ¿O en todos lados? Todo el mundo. Órale. Todo el mundo. De hecho, la cultura puppy viene de la cultura leather. Porque la imagen del leather siempre ha sido, o casi siempre la imagen es del hombre vestido en cuero con su perrito al lado. Sea un perro, un bioperro, un Rottweiler, un Pitbull, perros grandes, o sea, un perro humanizado. Los clásicos, los pastores alemanes. Exacto. Y sí, de hecho, sí está esta imagen del hombre musculoso vestido en cuero, saltándonos Tom de Finlandia, ya más recientes estas imágenes, pero con su perro. Y son perros fuertes. Nunca, o al menos yo no he visto uno con un chihuahueño. Claro, con su pequines ahí. Exacto. ¿Y el tercero? ¿De qué se va a tratar? El tercero va a ser Cultura en BDSM. Igualmente para tratar toda esta parte de la historia del BDSM. Ya. Sí hay libros de cultura en BDSM en México, sí los hay. Pero de puppy y de leather, yo honestamente no he conocido ninguno. Claro. Bueno, pues contáctenlo. Y muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hasta luego. We'll be right back.